Bien, hermano, pues esta mañana tengo el gusto y también la responsabilidad de predicar. La predicación de esta mañana, hermanos, lleva por título Bendición en medio de la tribulación. Y creo que ya con el título, pues más o menos se pueden dar la idea de por dónde va a ir la predicación. Siempre que tengo la oportunidad de exponer la palabra ante ustedes, hermanos, siempre pues entro en oración con Dios para que sea Él quien me guíe, y más cuando es un tema abierto, pues que Él ponga el tema adecuado para predicar, que sea de bendición para cada uno de ustedes y también obviamente pues para mí, ¿no? Las predicaciones no nada más son para las personas que lo escuchan, sino también para quienes lo preparan, y es una responsabilidad muy grande. Le pido a Dios que sea Él quien escriba, quien ponga cada idea, cada palabra que yo vaya a decir. Y muchas veces puedo yo tener aquí mi bosquejo, pero pues uno siempre dice palabras que no tiene pensadas decir, pero que todo sea guiado por nuestro Padre. Y considero que este tema que vamos a hablar pues viene a bien porque de un tiempo para acá, no sé si ustedes han notado, hermanos, la congregación está pasando por una prueba. Bueno, cada uno de nosotros está pasando por pruebas de un tiempo para acá. Quizá estamos siendo probados con amor al prójimo, como en el caso quizá del vecino, ¿no? Que tal vez lo vemos a lo mejor como una complicación, pero a final de cuentas pues es una prueba que nosotros tenemos que demostrar que está Dios en nuestro corazón, ¿no? Y quisiéramos quizá actuar pues como humanamente lo haríamos, pero no, Dios siempre pone pruebas. Algunos hermanos están pasando por una situación de enfermedad, quizá algunos familiares de nosotros están enfermos o etcétera, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos pruebas, y creo que la mayoría de los que nos reunimos aquí está pasando por alguna en particular. Y recuerdo hace 8 días estábamos platicando con el hermano Wilfrido y nos contaba su situación, y la hermana Gris también hizo el comentario de que de un tiempo para acá también Betel está como en una situación de pruebas, ¿no? Estamos siendo probados también como congregación. Pues también se me quedó eso, y por eso Dios puso este tema en el corazón para poder hablar de ello. Y como siempre lo he dicho, hermanos, la ventaja que nosotros tenemos como cristianos pues es que tenemos a Dios de nuestro lado en medio de las pruebas. No nada más nosotros estamos en problemas o en circunstancias, sino también allá afuera seguramente los vecinos de enfrente, de al lado, compañeros de trabajo, nuestros familiares que quizá no están del lado de Dios. Todo el mundo estamos pasando por alguna situación, pero la ventaja que nosotros tenemos es que Dios está de nuestro lado, estamos en el equipo correcto, por así decirlo. El capitán es Dios, hermanos, en ese equipo. Entonces es una gran ventaja de ello. Y seguramente a ninguno de nosotros nos gusta estar pasando por pruebas, por tribulaciones. Quisiéramos tener siempre una vida tranquila, que cuando uno llegue a acostarse se pueda dormir sin ninguna preocupación, sin ninguna angustia. Que digo, teóricamente como cristianos tendría que ser así aún en medio de las pruebas. Pero obviamente pues somos humanos y muchas veces nos cuesta trabajo irnos a dormir tranquilos teniendo un problema, ¿no? Y muchas veces las pruebas nos pueden tomar por sorpresa, quizá una enfermedad, quizá otras también pueden ser consecuencia también de un actuar incorrecto. Y no lo digo como una forma de castigo, de que es que Dios te está castigando, ¿no? O sea, no, sino lo digo como, o sea, por ejemplo, no sé, si yo falto 5 veces a mi trabajo en una semana, pues obviamente seguramente me van a correr. Y la consecuencia pues va a ser que yo voy a estar en una prueba de ahora sobrevivir sin un empleo hasta que consiga uno nuevo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, no como un castigo que a veces, muchas veces pensamos, es que Dios te está castigando. Cuando nos encontramos en medio de dificultades, hermanos, suele haber en nosotros pues tristeza, enojo, dolor, dudas, incertidumbre. Y muchas veces estas situaciones nos hacen, o no sé si a ustedes, hermanos, pero en mi caso, cuando estoy en una prueba, pues también me hace ponerme a pensar el cómo está mi relación con mi Señor, cómo está mi relación con Dios. Nos ponemos pues a inspeccionarnos a nosotros mismos, y quizá nuestra relación puede ser buena,
puede ser regular, puede ser pésima, no lo sé, digo, cada quien sabe la situación y su relación con Dios, pero son momentos en los que deberíamos, si no lo hacemos, deberíamos ponernos a preguntar cómo está mi relación con Dios. Y en medio de estas situaciones, cual sea la circunstancia en la que te encuentres con Dios cuando uno está en pruebas, siempre empieza a haber bendición, hermanos, en todo esto. Entonces, antes de leer la palabra de Dios, hermanos, vamos a orar, hermanos. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por un día más de vida que tú nos concedes. Te rogamos que tú seas quien hable esta mañana, Señor, a través de mí. Usa a este siervo inútil, Señor. Te rogamos que sea tu espíritu que me guíe, que cada palabra, cada frase, Señor, cualquier cosa que salga de mí sea guiada y elegida por tu espíritu, Señor. Quita cualquier distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, que pueda impedir, Señor, que pongamos atención o entender el mensaje. Te suplicamos que sea tu palabra de bendición para nuestras vidas, que sea de fortaleza, Señor, que sea de sostén, que tú nos ayudes, Señor, a vivir tu palabra, Señor, día con día, y que tú siempre nos guardes en el hueco de tus manos, mi Dios. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer una porción del libro de Santiago, hermanos. Pues que vayan buscándolo, hermanos, Santiago 1. Y lo vamos a leer del 1 al 8, hermanos. Pero antes de comenzar con la lectura, quiero darles rápido un panorama general de este libro. El nombre de Santiago viene traducido del nombre de Jacobo. Este libro, pues obviamente fue escrito por Santiago, hermanos, conocido también como Santiago el Justo, y era uno de los hermanos de Jesús. Fue un líder de la iglesia de Jerusalén y junto con Pedro y con Juan fueron pilares muy importantes en esa iglesia de Jerusalén. Se dice que este libro fue escrito en el año 49 después de Cristo, siendo este libro el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Santiago fue martirizado o ejecutado en el año 62 después de Cristo y fue un libro escrito para los creyentes en Jesucristo y es enfocado para los creyentes que estaban dispersos en ese momento. Si ustedes recuerdan, en el libro de Hechos viene una persecución, entonces todos los cristianos se empiezan a dispersar y obviamente pues imagino yo que en preocupación del ánimo y de que no se puedan alejar de Jesucristo, pues también Santiago escribe esto. Y un dato curioso, hermanos, es que Santiago, siendo hermano de Jesús, al principio él no creía que Jesús era el Mesías. Entonces, cuando yo leí esto, me fue así como que, ¿cómo estás ahí con Jesús? Y no creías que... Entonces, es un dato que me pareció curioso y él cree cuando él se vuelve como un testigo ocular de ello, cuando Jesús se aparece a los apóstoles y también ahí estaba Santiago, ¿no? Y es cuando él empieza a creer en esto y se vuelve un fiel creyente de Jesús, de su palabra, de sus enseñanzas. Y pues este libro, si lo pueden leer todo, es un libro corto, y si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, hermanos. Y es un libro que nos enseña a grandes rasgos a vivir una fe verdadera, a ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, y siempre mantenernos con la vista en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Santiago 1. Yo le voy a dar lectura, hermanos. Ustedes síganlo con su vista. Nos ponemos de pie, por favor. Y dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén.
Pueden tomar asiento, hermanos. Santiago en esta primera parte, hermanos, se presenta con humildad al reconocerse como siervo de Dios, al reconocerse como siervo de Cristo. Y es como si dijera, o yo así lo veo, hola, yo soy Santiago, soy esclavo de Dios y de Cristo. Es una forma de reconocer que su vida le pertenece totalmente a Dios y a Jesucristo. Es una forma de reconocer que fue comprado con la sangre de Jesús y que nos hace ver también su conversión real cuando Él empieza a creer, pues es una conversión real y una conversión llena de fe, hermanos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y una persona que está inconversa, si lee esto, o a veces hasta incluso nosotros mismos, el tener por sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas, pues yo creo que diríamos que es una como locura, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a alegrar cuando estoy en medio de una prueba o de un problema? Cual sea, muy pequeño o grande, siempre son problemas, hermanos, y pues yo creo a nadie le da gusto el tener un problema con alguien o alguna situación así, o que alguien le dé alegría porque está enfermo, o porque alguien tiene un problema y yo me voy a alegrar porque que estoy peleado con mi amigo, ¿no? O sea, no conozco yo a alguien así. Por eso es importante hacer hincapié y recordar que este libro es para los creyentes, hermanos, ¿vale? Entonces, Dios nos está escribiendo, Santiago nos está escribiendo a nosotros, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago hace una especie de llamado a entender que el sufrimiento desde un punto de vista que alguien conoce a Dios con confianza y realmente puesta en Él, en sabiduría y en amor, puede tomar las pruebas con sumo gozo, hermanos, sabiendo que las pruebas son puestas por Dios para cada uno de nosotros con un propósito. Muchas veces no podemos entender el propósito de nuestro Dios, pero siempre en medio de las pruebas Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y creo que dos importantes es para tener una mayor madurez espiritual, para poder ser renovados y poder crecer en Él, hermanos. Muchas veces las pruebas son para eso. Con sumo gozo, y no se refiere a un gozo temporal como muchas veces humanamente lo podemos tener, que a lo mejor nos compramos algo y tenemos un gozo o una alegría, pero a las horas o al día siguiente pues se va ese gozo. Se refiere más como a una alegría espiritual, sabiendo que esa prueba por la que estamos atravesando va a traer algo bueno a nuestras vidas, pero no va a ser solamente algo bueno momentáneamente, sino algo que nos está preparando para esa eternidad. Y también para poder aprender a bastarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a bastarnos en la gracia de Dios. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando pasamos por una dificultad, hermanos, una de las primeras cosas que se ponen a prueba es nuestra fe. Es por eso que les decía al principio, cuando pasamos por alguna situación, lo primero que se refleja es cómo está nuestra relación con Dios, qué tan firmes estamos en Él, está nuestra fe siendo probada. Se vuelve una especie de termómetro en el cual podemos ver cómo se encuentra esa fe, esa confianza en nuestro Dios. Y cuando nuestra fe es probada, se produce una paciencia para aceptar y para esperar la respuesta de Dios ante nuestras oraciones, para resistir esa prueba. Y al tener esa paciencia, nos ayudará a permanecer fieles en Dios, sabiendo que Él tiene el control absoluto de todas las cosas y así perseverar en sus caminos, hermanos. Y aquí podemos ver, digámoslo así, dos bendiciones más que en medio de la prueba, que al ser nuestra fe probada, se produce paciencia, y esa paciencia nos va a ayudar a mantenernos fieles en nuestro Señor Jesucristo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y no se refiere a una perfección, hablando humanamente, hermanos,
de que vamos a estar libres de pecado y que seremos intachables, no, sino más como una madurez espiritual, un crecimiento en Jesucristo, un crecimiento en santidad para poder ser mejores seguidores de Jesús, íntegros, justos, con un carácter más como el de Jesús, con un carácter más estable, para ser pues mejores ante Dios y también pues ser luz ante los demás, hermanos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pedir sabiduría, hermanos, digo, aquí no se refiere como tal a pedirle que nos dé sabiduría, hablando como de un conocimiento filosófico o secular, sino que muchas veces en medio de las pruebas necesitamos sabiduría para poder entender, tener el discernimiento de cómo enfrentar esa situación, hermanos. No sé si ustedes se han preguntado, ¿para qué esta prueba? O, digo, yo soy de la idea de pues nunca decir el por qué, ¿no? Pero ¿por qué la prueba? ¿Por qué? Entonces, son momentos en los que nos tenemos que acercar a Dios para pedirle sabiduría y discernimiento de cómo sobrellevar esa prueba por la que estemos pasando, cual sea la prueba, hermanos. A lo mejor, no sé, necesitas un empleo, enfermedad, algún familiar está pasando por alguna situación, qué sé yo. Ante cualquier problema tenemos que acudir a nuestro Señor. Y algo bien importante que menciona Santiago es que lo pidamos en oración. Tenemos que acercarnos a nuestro Padre, tenemos que acercarnos a Dios. La oración es la pieza clave en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier problema. Es fundamental. O sea, como cristianos de por sí tiene que ser fundamental la oración en nuestra vida diaria, y en medio de las pruebas también tiene que seguir siendo fundamental en nuestras vidas la conversación con Dios, el venir a Dios, poder dejarle nuestras cargas y descansar en Él. Muchas veces estamos atravesando una situación y a lo mejor lo que le pedimos a Dios es: quítame esto, como Pablo en su momento lo hizo, quítame este aguijón. Pero la respuesta de Dios fue no te lo voy a quitar, ¿no? Yo estoy trabajando en ti y vas a tener que aprender con ello. Y le dice: bástate en mi gracia. Y algo que también dice muy importante en ese versículo anterior es que dice que oremos con fe, sin vacilar, con una fe firme en nuestro Dios, con una fe estable, con una mirada puesta en la grandeza de nuestro Dios, en su soberanía, en su poder, no como la ola del mar, decía también. Y si recordamos la ola del mar, pues lo que hace es va y viene, va y viene. Entonces, si nuestra fe es como una ola del mar, vamos a estar bien cuando todo está marchando bien, pero vienen las pruebas y no, es que no, Dios no existe, es que Dios no me escucha, es que Dios esto, Dios lo otro. Por eso nuestra fe tiene que ser firme. Una fe que no nada más esté esperando los milagros y cuando vienen las complicaciones, ya se fue. Entonces, por eso les decía al principio, hermanos, lo primero que se pone a prueba es nuestra fe. Y en medio de las pruebas es cuando realmente podemos quizá mostrar quiénes somos realmente en Jesucristo. ¿Quién realmente somos? ¿Cómo estamos realmente parados ante nuestro Dios? Porque digo, cuando todo va marchando bien, no, pues gloria a Dios, Padre. Pero ¿quién ha levantado las manos a Dios y le ha dicho gracias por esta prueba? O bendito sea, Señor, por esta enfermedad. Creo que muy pocos lo han hecho. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Está bien estable o es como la ola del mar que va y viene? Mientras estemos en este mundo terrenal vamos a pasar por dificultades, por pruebas, por enfermedades, por problemas.
Y, y Dios jamás, y lo he dicho en varias ocasiones, jamás nos prometió una vida libre de problemas, libre de pruebas, jamás. Y o sea, en su palabra tampoco dice que estamos libres de, que vamos a estar libres de pruebas. Si tú vienes a mí, te voy a librar de todos tus problemas. No, jamás. Las pruebas son puestas por Dios con un objetivo diferente para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan en medio de cada prueba para cada uno. Y quiero hacer aquí un paréntesis, hermano. Las pruebas no son lo mismo que las tentaciones. Las pruebas Dios las manda, pero las tentaciones Dios no son de Dios. ¿Okay? Las tentaciones son de lo que hay todavía en nuestro corazón, de nuestra carne, etc. Entonces, nada más para que no nos confundamos en eso, hermanos. Las pruebas siempre tienen un objetivo en nuestras vidas. Y nosotros quizá podemos ver las pruebas como algo malo en nuestras vidas. Creo que a nadie le gustan las pruebas, o quién puede ver, si alguno de nosotros puede ver algo bueno en las pruebas, hermanos. Creo yo que nadie lo puede ver humanamente. Pero a pesar de ello, hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y no dice algunas cosas o pocas cosas, dice todas las cosas, todas les ayudan a bien. Buenas o malas, todas nos ayudan a bien. Pero hay algo aquí, hermanos, a los que aman a Dios. Porque obviamente si tal vez le preguntamos a alguien que no conoce de Dios, oye, ¿cómo te caería una prueba? No, pues no. Oye, no, es que tu prueba por lo que estás pasando. Por eso muchas veces cuando digo, no sé, a veces solemos decir a alguien que no conoce a Dios, no, pues que todo es para bien. Pero nosotros, porque ya conocemos de Dios, e incluso nosotros a veces también batallamos con esa situación, pero si tú le dices a alguien que no conoce a Dios, no, es que lo que estás pasando es para bien, o sea, él no lo va a entender, y muchas veces hasta como que se enoja, ¿no? No, pues ¿qué tiene de bueno esto? Por eso dice, a los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas le ayudan a bien. Cada prueba, hermanos, trae bendición a nuestras vidas. Nos hace llevar una vida más íntima en oración con Dios. Voy a hablar en mi caso, hermano. Yo sí, a veces, cuando estoy en pruebas, suelo tener una relación, que digo, no es lo correcto, pero mi relación con Dios es como más unida todavía de lo que puedo tenerla quizá en un día normal, si lo queremos ver así. Nos acercamos más a Dios, tenemos más tiempo para leer su palabra, y es muy importante tener esa intimidad con Dios, dejar nuestras peticiones en sus manos, dejar nuestras necesidades delante de Él, como dice su palabra, echar nuestra ansiedad sobre Él y que Él tenga el cuidado de nosotros. Y algo bien importante, hermanos, en medio de las pruebas, es que dice su palabra que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermanos. Cuando nosotros quizá no sabemos qué orar en esos momentos de tribulación, en esos momentos en los que ya no puedes más, que quizá solamente te puedes encontrar de rodillas y las palabras no salen. Dice su palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Las pruebas nos hacen conocer más a Dios. Cuando estamos en una situación así, les repito, acudimos más a la palabra de Dios, le dedicamos más tiempo a esos momentos. Incluso anhelamos que el Padre nos hable a través de la Biblia. Nos sumergimos en sus promesas. Y quizá podemos llegar a un momento de decir como Job cuando pasó por su tribulación, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya sabía de ti, ya te había escuchado, pero ahora que estoy en esta situación, te estoy conociendo realmente.
Y quizá muchos de nosotros podemos ya conocer a Dios, ya sabemos que Jesucristo murió por nosotros, pero realmente hemos tenido ese encuentro verdadero con nuestro Padre. Y son esos momentos de tribulación cuando nos humillamos ante nuestro Señor, cuando recordamos lo débiles que somos, cuando recordamos que no somos nada. Son esos momentos de pruebas en donde podemos ver nuestra debilidad, que incluso cuando vemos una situación de la naturaleza, un ciclón y todo eso, no somos nada, hermanos. Es como si Dios nos aterrizara, nos pusiera los pies en la tierra, hermanos. Las pruebas moldean nuestro carácter, nuestra forma de ver las cosas, fortalecen nuestra fe, nos ayuda a examinarnos a cada uno de nosotros. Las pruebas nos preparan para lo eterno. Y creo que es una de las bendiciones más grandes, además de las que les acabo de dar, que las pruebas nos van preparando para esa vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y quizá en medio de la situación por la que tú estés pasando, hermano o hermana, no lo vemos con claridad, pero Dios está trabajando en nosotros, está haciendo algo en nosotros a través de ese problema o esa dificultad para esa vida con Él. Quiero leerle 2 de Corintios, hermanos, 4. Voy a darle lectura a partir del 16. Y dice la palabra de Dios: por tanto, no desmayamos. Antes que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Muchas veces no sabemos qué hay en nuestro interior, hermanos. Muchas veces no sabemos qué es lo que Dios tiene que cambiar en nosotros, o quizás sí. Y lo que importa para nosotros es lo que hay adentro, y lo que a Dios le importa es lo que llevamos adentro. Y Dios quiere ocupar todo en nosotros. Dice que las pruebas son momentáneas, hermanos, aquí en la tierra. Pero tenemos una promesa de que estando con Dios, pues no habrá tristezas, no habrá enfermedades, no habrá más lágrimas. Tenemos esa promesa hermosa de nuestro Señor y tenemos que abrazar esas pruebas, hermanos. Por muy difícil que nos sea, tenemos que aprender a verlas de la mejor manera. Y alegrarnos tenemos que alegrarnos cuando estemos en pruebas, porque cuando nos encontramos en esos momentos es porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Dios quiere trabajar en ti. Dios está obrando en ti. Y yo sé que es difícil, hermanos, pasar por ese tipo de situaciones. Yo cuando me dio COVID, en la segunda ola me dio a mí COVID. Y todavía no había vacunas ni nada de eso. Y pues se veían todavía las noticias estaban a tope con los muertos, ¿no? Entonces, pues yo al principio pues sí me espanté, obviamente, dije no, me espanté más porque dije no, es que estuve con mi papá, estuve con mi mamá, estuve con mi hermano, tuvimos la cena de Navidad, yo todavía bien a gusto, a los 2 días fue cuando di positivo, y entonces empiezan las angustias, la preocupación de no, es que el cepillo de dientes está ahí, es que no, es que agarré esto, y se me empezó a llenar la cabeza, hermano, que lo único que dije fue, Señor, ayúdame y ten tú el control. Y recuerdo también ese día que yo en aquel entonces tenía una puertita que daba como una azotea. Era de noche y lo único que dije, Señor, pues gracias porque fui yo. Y no fue mi papá o mi mamá o mis hermanos, ¿no? Gracias porque fui yo y le dije, pues Señor, pues que pase lo que tenga que pasar, nada más sosténme y no me sueltes.
Y fueron 20 días, pues bien pesados, pero también, como les decía, en medio de las pruebas, es cuando uno más se acerca a Dios. Y en eso me refugié, hermanos. Dios fue mi refugio totalmente. Creo en mi primer semana de COVID, pues también 2 tíos se enfermaron y ellos partieron. Ellos sí fallecieron y yo me entero de esto y yo en medio ahí atravesando también esa enfermedad que sinceramente pues no le presté atención a eso porque me empecé a angustiar y dije, no, qué tal que me pasa a mí, qué tal que me pongo mal y yo no quiero ir a un hospital. Entonces quité eso de mi mente e inmediatamente lo hice a un lado. Podría decir que ignoré esa situación en ese momento y le dije, Señor, tú cuida mis pensamientos, cuida, cuida ahorita lo que estoy sintiendo, no permitas que me concentre en otras cosas más que en ti. Y en medio de esa situación, hermanos, algo que les quiero compartir, que aprendí y que también cada uno de ustedes puede quizá aprender en sus tribulaciones, en sus problemas, es que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control absolutamente de todo. Puedes estar ahí en la cama y yo a veces, hermanos, de verdad, hasta para hacer el baño, o sea, me costaba un trabajo levantarme de la cama. Iba al baño y regresaba sudando, agitado y despertaba en las mañanas súper empapado. Pero aún así Dios siempre tuvo el control de todo. Y quizá yo ahí tirado pude haber dicho, no, es que ¿dónde estás, Dios? Y estaba, porque yo todavía seguía ahí, porque estaba yo todavía respirando, hermanos. Y aún así, aunque quizá Dios me quiso haber llamado a su presencia, Dios estaba ahí, cuidándome y sosteniéndome. Dios estaba ahí cuidando a mi familia. Otra cosa que recordé y que aprendí, hermanos, y que llevo más constante en mi vida es que Jehová es nuestro pastor y que absolutamente nada nos va a faltar. Nada. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos que temer, porque Dios está con nosotros, dice su palabra. Dios ya nos dio la victoria ante cualquier situación, al recibirnos como sus hijos, hermanos. Si estás, quizá, o tú sientes que peligra tu vida, dice su palabra que el morir es ganancia, hermanos, para los que creen en Dios. Aprendí que todo lo que está bajo el cielo le pertenece a Dios. Y nosotros estamos abajo, hermano. Nosotros creemos en Dios y le pertenecemos a Dios. Que el estrado de sus pies es la tierra. Dios ve todo, absolutamente todo, hermanos. Dios nos conoce, Dios sabe por lo que estamos pasando. Si Dios ya nos dio a su Hijo, nos ha dado todo, hermanos. Todo, absolutamente todo. El Dios que creó el universo, el Dios que abrió el mar para que pasara a su pueblo, el Dios que resucitó es nuestro Dios. Y le tenemos a Él, y como les dije al principio, la ventaja que tenemos es que tenemos a Dios de nuestro lado. Y para creer en Dios, hermanos, pues necesitamos conocerle. Las pruebas no son eternas, como les decía hace rato, hermanos. Si tú estás en alguna situación, en alguna complicación, alguna prueba, si tú estás pasando por enfermedad o algún familiar, o quizá la prueba de que a lo mejor un ser querido tuyo se alejó de Dios, no sé, hay tantos problemas, hermanos. Pero el Dios que te ama, que te dio su vida, que dio la vida por ti,
el que te compró con su sangre preciosa y te ha dado un libro lleno de mandamientos y promesas, está obrando en ti, está trabajando en ti para tu eterno bien. Y si leemos 2 de Corintios 5:1, dice algo que me gustó mucho, hermanos, que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos un edificio con Dios, una casa eterna en los cielos. Y es por eso que Santiago nos dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, descansando en los brazos de nuestro Padre, hermanos. Teniendo en cuenta todo esto, es la razón por la que cuando estemos en alguna prueba tenemos que tomarlo con gozo, trabajar en ello para poder verlas así, porque Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros, de una u otra forma, preparándonos para esa eternidad con Él, mis hermanos. Entonces, no dejen de orar, no dejen de pedir sabiduría a Dios de cómo pasar las diversas pruebas por las que estén pasando. Que no lo suelte. Confíen plenamente en Dios, déjenle sus preocupaciones y podrán ir a dormir tranquilos, hermanos. Quizá el mundo se esté cayendo, pero tenemos la posibilidad de dormir tranquilos si confiamos realmente en nuestro Señor y nos llenamos de Él, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a tener una oración, hermanos. Padre bendito, cuántas gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres compasivo, Señor. Padre, enséñanos a tener gozo en medio de las pruebas. Ayúdanos, Señor, a vivir con alegría en las buenas y en las malas, recordando que tú tienes el control de todas las cosas, recordando que tú eres un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios grande, un Dios maravilloso. Alegrarnos de que tú estés trabajando en nosotros para esa vida eterna contigo, mi Señor. Que tú nos estás perfeccionando, que tú nos estás renovando, que tú nos estás santificando, Señor. Ayúdanos a recordar que siempre en medio de las tribulaciones hay bendición, que todas las cosas que vienen de ti, a los que te aman, son para bien. Ayúdanos a no olvidarlo. Te ruego por cada hermano, Señor, por cada hermana que pueda estar en alguna prueba, que tú le sostengas en el hueco de tus manos, que tú le fortalezcas, que le des la sabiduría para poder llevar esta situación, Señor. Fortalécele, tómale fuerte de la mano, Señor. Cúbrelo bajo tus alas y no lo desampares ni de noche ni de día, mi Señor. Tú conoces la situación de cada uno, mi Señor, que hay en Betel. Sana a los enfermos. Dale empleo a quienes no lo tengan. Danos un crecimiento espiritual, Señor. Fortalécenos en ti, Padre. Y ayúdanos a mantenernos firmes aún en medio de las pruebas, a no ser como la ola que es arrastrada de un lado a otro, sino que nuestra fe se mantenga firme, Señor, en las buenas y en las malas. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos a cambiar la perspectiva que podamos tener ante los problemas y ver las cosas como tú las ves.
Ayúdanos a tener siempre la mirada puesta en ti y recordar que te pertenecemos, Señor, que ya no somos más de este mundo, sino que ahora somos tuyos. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.